Se ocultó. Correcto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Viviana Rodríguez. Yo soy parte del equipo de seguridad del paciente y gestión clínica del Instituto de Efectividad Clínica y Sanidad Argentina. Y estamos acá junto con el doctor Ezequiel García Lorri para compartir con ustedes en el que vamos a hablar sobre la evidencia en seguridad del paciente en tiempos de pandemia. Tenemos un video. Si necesitan... Sí. Ah, perfecto, sí, sí. Esperamos. No, quería comentarles lo de las preguntas y respuestas. Si quieren hacer una pregunta, hay un espacio que se llama preguntas y respuestas dentro de la línea de Zoom, en donde pueden escribir y vamos a ir haciendo en la medida que vamos avanzando con la presentación y en los espacios en los que para responder o al final de la presentación. Muy bien. Sigue entrando gente, pero bueno, como vos prefieras, Viviana, podemos empezar, sí. No, está bien, si quieren, vamos viendo, vamos a esperar Puntuales nunca unos es una mala minutos práctica. más. Sí. Bueno, No, perfecto. muy bien. La idea es que entre todos podamos conocer un poco más sobre lo que de qué se trata esta interacción entre los que hacemos calidad y seguridad y la situación actual de la pandemia por COVID-19, es decir, el rol de los profesionales de calidad y seguridad del paciente, y en base a qué evidencia estamos trabajando en esta situación. Ustedes saben muy bien que la evidencia en seguridad del paciente o en calidad es limitada, como es en muchas de las áreas de la ciencia y de la salud, pero además en calidad y seguridad tenemos estudios cualitativos, tenemos estudios que no tienen la fortaleza de la evidencia comparados con lo que tiene la industria farmacéutica o los tratamientos o los diagnósticos. Entonces tenemos que navegar la ciencia de la calidad y la seguridad en base a evidencia que todavía tiene mucho por desarrollar. En esta situación aparece la pandemia de COVID-19, que nos pone en una situación de trabajo de altísimo riesgo, de muchísima incertidumbre, porque es una situación nueva para el mundo, es probablemente la única pandemia en la que se haya cruzado la tecnología, el desarrollo, el número de personas viviendo en el mundo actual, la facilidad de traslado de las personas con un tipo de virus que se transmite a esta velocidad y con estas características, la necesidad de información permanente sobre lo que está sucediendo, tanto por los pacientes, las familias, como los médicos y las personas que trabajan en salud, la sobrecarga de trabajo que todo esto implica, el nuevo paradigma de trabajo en donde tal vez trabajábamos viendo 100 pacientes y ahora nos lleva el mismo tiempo ver el 20% de esos pacientes, la falta de recursos humanos, materiales, de conocimiento, esta sensación, tenemos algunos todavía de tensa calma y otros de caos, porque cada uno está viviendo una etapa distinta de la pandemia, de la situación epidemiológica, la incomunicación que tienen los pacientes con sus familias, el miedo, el estrés, tanto de los pacientes como de quienes trabajan en salud, sobre todo por contagiar no solamente a sí mismos, sino a las familias al volver a casa, la situación de encierro que tenemos en algunos lugares del mundo, que creo que tampoco se ha dado en otras pandemias, por lo menos no en las últimas, de los últimos 20 años,
comparado con aquellos que tienen que salir a trabajar, sobre todo los que están en más exposición, como es el personal de salud, el personal de seguridad, y la gran incertidumbre y el gran enigma que representa todo aquello que está más allá del COVID-19 y la necesidad de atención, acceso, oportunidad y necesidades de cuidado. En este contexto y en este ambiente estamos navegando alguna de las olas de esta pandemia, que en la mayor parte de los países de América Latina todavía está en la primera, en donde tenemos que responder, tal vez esperando la cresta de la ola, como nos pasa en Argentina, tal vez en otra etapa mucho más agresiva en otros países de América Latina, pero también entendiendo que cuanto más baja y más aplanada es la curva, más impacta en olas secundarias y terciarias que tienen que ver con las células y con el impacto en otras enfermedades que no tienen respuesta en este momento porque compiten con la respuesta necesaria para COVID, y por supuesto con la cuarta ola y la de largo plazo, que es la de agotamiento, estrés y burnout del personal de salud, y en algunos países, sobre todo en Latinoamérica, todo aquello que tenga que ver con trastornos psicológicos asociados al aislamiento preventivo y al fenómeno económico que esto genera. La seguridad del paciente tiene uno de los escenarios más desafiantes de su historia, porque desde los últimos, hemos trabajado en seguridad en el modelo actual en los últimos 30 años y nunca nos habíamos enfrentado a un escenario como este. Por lo tanto, sabemos que el trabajo hoy tiene un enorme nivel de exigencia, condiciones subóptimas en la mayor parte de los lugares donde trabajamos, hemos naturalizado muchísimo los riesgos y hemos naturalizado muchísimo situaciones que necesitamos utilizar hoy como hábitos, como es la higiene de manos, la conducta interpersonal. Los riesgos son mayores para los pacientes y para los profesionales en cuanto a que hay un grupo, si bien hay un grupo de riesgo para tener complicaciones, existe la mortalidad asociada a la enfermedad en grupos de teórico menor riesgo, por lo cual esta situación histórica tal vez no tiene un precedente igual, salvo algunos parecidos que pueda tener con el inicio de la epidemia de HIV. Todavía tenemos muy poco conocimiento, entonces estamos en una etapa en la que estamos entendiendo de qué se trata el impacto en los pacientes COVID-19 y en aquellos que no tienen la enfermedad y necesitan la atención, y en los profesionales de la salud. Todo esto sintetizado de alguna manera por la gente que trabaja en la Organización Mundial de la Salud, y la información que tenemos hoy disponible dice que estamos trabajando en un nivel de riesgo asistencial mayor en muchas de las especialidades, que hay una disminución de la disponibilidad del personal, porque las personas no solamente se contagian, sino que tienen que entrar en algún tipo de resguardo preventivo por su situación de salud previa, o tienen trastornos psicológicos asociados a la atención de esta pandemia, por el riesgo emocional que implica esta pandemia, y por otro lado la mala experiencia que vive su familia, porque el aislamiento lleva a que tengan un cuidado, en muchos casos, y una comunicación, en muchos casos, muy por debajo del estándar esperado en este nivel en esta etapa del desarrollo de la seguridad, la calidad y la comunicación con las familias. Algunas especialidades se han visto mucho más impactadas que otras, por ejemplo, aquellas que trabajan con procedimientos que son postergables, aquellos que trabajan con pacientes sanos, aquellos que trabajan haciendo screening en un volumen muy importante de su tarea, han visto postergado su desempeño, y esto, como ven en la tabla de la izquierda, se nota sobre todo en las especialidades como oftalmología, ginecología, endocrinología, no así en otras especialidades como la emergentología, la infectología y la terapia intensiva, que son las más impactadas en esta situación. Los pacientes
que sufren la enfermedad, como les decía, tienen esta postergación de su cuidado, de su oportunidad de tratamiento, de su oportunidad de diagnóstico, y los profesionales tienen el lucro cesante asociado a esta situación. Esta situación tan compleja, en el marco de un sistema tan complejo como es la salud, hace necesario que tomemos medidas absolutamente extraordinarias. No se pueden pensar en ningún otro, o comparar con ningún otro contexto, ni con una acreditación, ni con una preparación para la apertura de una institución nueva, ni con ninguna otra situación, o hasta con una crisis económica. Estos son escenarios absolutamente nuevos, diferentes, a los que las instituciones han tenido que, en los que las instituciones han tenido que responder, y tienen que combinar y tratar de mitigar este riesgo de los pacientes, de las familias, del personal y de la institución en sí misma, generando selección de la demanda para poder optimizar cuál es el servicio que se presta, dándole licencias al personal, tanto por riesgo pre-pandemia como por riesgo post-pandemia o intrapandemia, como puede ser en el caso del riesgo psíquico, sobre todo en las instituciones o en los países o en las regiones en donde hay un exceso de demanda y se tienen que tomar decisiones muy críticas. La detección temprana y el aislamiento del personal que pudo haberse contagiado tanto en la comunidad como dentro de las instituciones. Esto es otro desafío también muy distinto a otras situaciones epidemiológicas, en donde el contagio era más controlable y en donde el contagio en la comunidad no impactaba dentro de la institución, como pudo haber pasado con el HIV, y las instituciones han tenido que generar nuevos modelos para lidiar con el disconfort de los pacientes y las familias. Muchas de las terapias intensivas que se habían abierto dentro de las instituciones que conocemos están hoy nuevamente cerradas. Muchos pacientes tienen limitaciones tecnológicas para conectarse con la familia dentro de sus áreas de aislamiento, porque por temas de educación o por temas de tecnología no lo pueden hacer. Entonces genera mucha situación de ansiedad y estrés al paciente que está internado y a la familia que está del otro lado. Y además contar también con el factor de que las familias tienen miedo de recibir a su familiar dentro del núcleo familiar nuevamente por el temor al contagio a la vuelta a casa. Los riesgos con respecto a lo que es no COVID, también hubo que hacer toda una reestructuración del marco de trabajo y de la forma de trabajo, y llevar modalidades que estaban absolutamente dejadas de lado, como la telemedicina o la teleconsulta, que se hacían en forma esporádica o informal, porque la verdad es que la mayor parte de nosotros hacía cierto grado de telemedicina informal, tuvo que formalizarse, pasó de tener 150 consultas por mes a tener 150 por día. Esto también generó estrés en los profesionales y en los pacientes para entender este nuevo modelo. La preparación y la planificación de la reapertura de la atención, tanto clínica como quirúrgica, es todo un desafío por lo que significa planificar los recursos, la circulación, los flujos de pacientes, y tener el acuerdo de los prestadores, financiadores, de los que corren el riesgo financiero en esta situación, para poder mantener un flujo adecuado de actividad y además de resultados. Estos son todos los componentes en juego en un sistema complejo, en una situación epidemiológica compleja, en donde tenemos que poner a funcionar nuevos modelos o nuevas implementaciones, y ahí es donde los que trabajamos en seguridad podemos dar más ayuda a la institución en donde trabajamos, porque somos los que teóricamente estamos más capacitados para poder hacer una identificación de las oportunidades de mejora, trabajar en innovación, mejorar los servicios adecuados a la necesidad o a la demanda de los pacientes y generar estos cambios, estos flujos diferenciales y evaluar para poder entender que realmente los circuitos son
igualmente efectivos o mejores que los que teníamos antes, generar circuitos o modelos de equipos trabajando para protegerse entre ellos mismos, para evitar los contagios, no solamente por un tema ético dentro de la institución, sino también por un tema de funcionamiento de la institución, tener participación en lo que son la puesta en marcha de los equipos de soporte emocional, participar en la planificación y en todo lo que hace a la gestión de recursos adecuados, materiales, personal, conexión con los pacientes, con comunicación permanente con las personas que necesitan cuidado, tanto COVID como no COVID, y por supuesto estar atentos a que el foco y la atención en lo que es prevención de la infección, gestión de recursos para pacientes COVID y nuevas modalidades para aquellos pacientes que no tienen infección, que necesitan cuidados crónicos, no nos descuide de las metas de seguridad del paciente, que son nuestro ABC para la seguridad dentro de los hospitales, y que nos lleven a poder manejar las instituciones de una manera adecuada. Algunas instituciones han generado modelos en donde se arma un equipo de preparación para la crisis, tratando de flexibilizar y adaptar esta situación tan dinámica y cambiante. Ustedes vivirán esta situación dinámica de tener diferentes enfoques de protocolos de atención de los entes reguladores de cada región y de cada país, la necesidad de cambiar el ritmo de trabajo de acuerdo a las fases de aislamiento preventivo en donde uno está en esta pandemia, balancear el riesgo dinámico de las actividades clínicas, porque si ocupamos mucho la terapia intensiva con actividades programadas, terminamos teniendo pocas camas de terapia intensiva para COVID, y si no las usamos para lo que necesitamos en la atención clínica, los pacientes terminan teniendo más complejidad y yendo más a la terapia intensiva por fenómenos no COVID. Es decir, que estas instituciones han logrado generar un modelo para poner en práctica todas estas habilidades que tenemos, lo que trabajamos en calidad y seguridad, adoptando y adaptando evidencia científica e innovando de acuerdo a las posibilidades, recursos y situación epidemiológica. Instituciones que terminarán siendo los ganadores, los campeones de esta pandemia, son las que van a tener los mejores resultados con los pacientes, tanto desde la parte clínica como desde la satisfacción, los que tengan menos personal contagiado porque hayan podido contener los contagios y además hayan logrado generar mecanismos de aprendizaje y hábito dentro de las personas, los que tengan menos bajas del personal por causa emocional, entendiendo que el entrenamiento para prevenir el contagio no es lo único que hay que hacer, sino también la prevención del problema emocional necesita toda una gestión previa a la situación que sabemos que vamos a vivir. Aquellos que puedan recibir mayor volumen de pacientes no COVID dentro de esta pandemia y puedan contener o mitigar esta ola, tercera ola del impacto del retraso en el diagnóstico de las crónicas, y los que no empeoren sus indicadores de seguridad del paciente, y entonces, comparando periodos previos con el actual, tengan niveles de eventos adversos similares, por lo menos, a los previos, a los que estaban en situación, a los comparados con esta situación pandémica. ¿Cómo hacemos los que trabajamos en calidad y seguridad para adquirir estas evidencias que nos permiten poner en práctica nuevas implementaciones? Todos sabemos que para implementar tenemos que definir que el tratamiento que le vamos a aplicar al proceso, la pastilla que vamos a poner sobre el proceso, tiene que ser este medicamento o esta terapia probada por la evidencia, y como les decía hace unos minutos,
en seguridad hay mucho componente conductual, blando, que necesita estudios cualitativos y que necesita todo un análisis diferente a una terapéutica habitual, que nos pone en la situación de tener un nivel de evidencia más bajo que lo habitual. Pero siempre tenemos que tratar de buscar evidencia donde podamos encontrar en forma más robusta, y ahí las revisiones sistemáticas, las investigaciones primarias, con estudios de intervención o los observacionales, van a ser siempre los primeros a buscar, y después serán los reportes de caso y la opinión de los expertos. Hay un documento que ya tiene 3 etapas, o 3 temporadas, en el que podemos revisar cuáles son las estrategias, las acciones que tienen mayor nivel de evidencia, y que este es un documento que se llama para hacer el sistema de salud más seguro. Es un documento que realiza en forma periódica la Agencia de Calidad y Seguridad de Estados Unidos, y en el que en este último, que salió el año pasado, ustedes van a ver que hay una lista enorme de situaciones o eventos que merecen ser ponderados dentro de nuestra tarea en la calidad y la seguridad. Dentro de ello, de esta lista, todavía no estaba el fenómeno de la pandemia, pero sí van a encontrar mucho componente de control de infecciones, el error diagnóstico como uno de los fenómenos más importantes dentro de los que producen eventos adversos, los errores de medicación, como sabemos dentro de nuestra actividad, que en esta situación de pandemia pueden empeorar por la velocidad con la que tenemos que trabajar y por la complejidad en la comunicación con los pacientes en aislamiento. Los fenómenos asociados al uso de algunas drogas, como son los hipoglucemiantes, como son los anticoagulantes, esos siguen estando dentro de la lista de errores habituales, y en este documento ustedes pueden encontrar cuál es el nivel de evidencia detrás de muchas de nuestras acciones y de muchas de nuestras soluciones para la seguridad del paciente. Además de eso, por supuesto, tenemos que actualizar nuestra situación a la necesidad de evidencia con respecto a lo que hacemos para prevenir COVID-19, y en esta enfermedad todos los días vamos aprendiendo algo, y sabemos que al principio decíamos que podía haber transmisión por aerosoles, después nos situamos en una postura más fuerte en cuanto a que había algunas maniobras que podían contagiar en este formato de aerosoles, y así vamos aprendiendo qué cosas son las más importantes y qué cosas son las más fuertes para poder lograr la prevención. Pero nos pone en el desafío de estar permanentemente actualizándonos. Por supuesto, la biblioteca de Cochrane siempre es uno de nuestros recursos, porque es a donde podemos encontrar las revisiones sistemáticas más importantes. Una de las cosas que también pueden encontrar dentro de la biblioteca Cochrane es esto relacionado con la telemedicina, ya que necesitamos información sobre cómo manejarnos con los enfermos que tienen COVID-19, pero también necesitamos información sobre la efectividad y la calidad que tiene o que podemos dar a los pacientes que necesitan telemedicina. Hasta acá mi mensaje tiene que ver con situarnos en la realidad actual, en esta situación en donde si bien la seguridad y la calidad ha sido un desafío para todos, sobre todo para poder poner en práctica acciones que tienen un nivel de evidencia bajo a intermedio en muchos casos, no en todos, pero sí en muchos casos, tenemos nivel de evidencia alto en algunas situaciones, como pueden ser en algunos aspectos del control de infecciones. Esta situación de incertidumbre se está solapando con una situación de altísima incertidumbre y altísimo dinamismo que representa la pandemia, que nos pone a los que trabajamos en calidad y seguridad a disposición de las instituciones y de los sistemas de salud para poder dar una mano y para poder ayudar a planificar
hacer, medir y actuar en consecuencia en nuestros ciclos de mejora en base a implementaciones que tengan sentido y que estén basadas en la evidencia. Ahora les voy a dejar con el doctor Ezequiel García Elorrio, que les va a contar un poco más sobre organizaciones internacionales que están trabajando en esto y sobre algunos modelos propuestos para las intervenciones. Gracias. Bueno, sí, vos te digo próxima. Gracias. Los alentamos a hacer preguntas por el chat, digamos, en preguntas y respuestas o Q&A, como tengan seteado el Zoom. Hay 4 preguntas ya que las iremos contestando al final y les consultamos, por favor, si quieren hacer más, con gusto. Entonces, como decía Viviana, y un poco pensando en los objetivos de este webinar, digamos, el IEC se dedica a la evidencia, tanto a generarla como a difundirla en diferentes áreas de la salud pública. La seguridad del paciente es lo que nos reúne. Comentamos algunas fuentes de información más formales que tienen que ver con probablemente el mejor informe que existe en este momento, que es el que hace HRQ en los Estados Unidos, revisando las prácticas con nivel de evidencia digamos, dispuestas para nuestra utilidad. Es bastante duro en general, castiga bastante según sus criterios de evidencia, pero creo que es un muy buen resumen. Y tenemos otras fuentes como la librería Cochrane, que son las clásicas fuentes de evidencia. Pero ¿qué ha pasado durante la epidemia y especialmente en los primeros meses de altísima incertidumbre? Bueno, las organizaciones que trabajan en calidad y seguridad trataron de hacer su contribución, más allá de las tradicionales dedicadas a las epidemias, como puede ser el caso de la OMS, en todas sus fuentes, y CDC, por ejemplo, en los Estados Unidos. ISCUA, de alguna manera, que es la Sociedad Internacional de Calidad, trató de hacer su aporte. Eso es una foto, ahora les vamos a mostrar varias fotos de algunos sitios web que van generando recomendaciones basadas en general en la opinión de expertos o serie de casos. Es muy interesante tanto la circunstancia de los webinars que hizo ISCUA tratando de generar algunas recomendaciones, como era inevitable, recomendaciones incluso traducidas a diferentes idiomas sobre seguridad del paciente aplicada a COVID-19, creado por el grupo italiano de seguridad del paciente, que fueron los que más sufrió en su país las circunstancias de la epidemia, ¿no? Así que este es uno de los lugares que junto con otros son repositorios, probablemente el de ISCUA y tal vez el de la IHI, sean de los repositorios globales más relacionados con calidad de atención y COVID, y que creo que es una buena fuente de información, siempre con un nivel de evidencia que no es el ideal, pero que está basado en la experiencia de personas que están pasando por circunstancias parecidas, ¿no? Próxima. Próxima. Entonces, bueno, esto es ECRI, que es otra fuente de información, que hoy justo no sé si está el doctor Vítolo que nos acompaña, que bueno, es una gran fuente de información para describir, digamos, cuáles son las potenciales recomendaciones también para COVID. Próxima. Después, esto es muy interesante porque en realidad este es un movimiento que ustedes todos conocen a nivel global, que se llama el Patient Safety Movement, que lo destacamos básicamente porque acá son los pacientes los que están haciendo recomendaciones, ¿no? El Patient Safety Movement es una iniciativa global basada en sociedades de pacientes, o básicamente una en particular, que está tratando de que los hospitales adhieran a prácticas de seguridad, y los tienen en su listado de prácticas, y agregaron además aspectos que tienen que ver con COVID-19. Así que no solamente las sociedades científicas o organismos internacionales hacen recomendaciones, sino que también incluso los pacientes organizados en este sentido. Próximo. El IEX, bueno, intentando su aporte. El IEX es una agencia de evaluación de tecnología. La cloroquina, bueno, fue un famoso medicamento en abril y marzo de abril probablemente, que trató de tener su impacto en la epidemia. Lamentablemente, bueno, aparentemente no fue el caso. Y bueno, las revisiones de evaluación de tecnología son otra fuente de información que tratan de ser evaluaciones hechas en base a la evidencia disponible. La investigación primaria es la que hace recomendaciones basadas en datos recolectados de campo, y la investigación secundaria, como es el caso de las revisiones sistemáticas o las evaluaciones de tecnología, trata de alguna manera de digerir esta información y hacer recomendaciones, ¿no? Así que mostramos diferentes fuentes de información, pero en realidad, próxima, lo que queremos compartir, bueno, perdón, este es un aporte del IHI, el IHI, si es una para atrás, perdón, sí. El IHI es una organización que se dedica a calidad de atención, suele bien conocida por todos nosotros, que tiene influencia global. Pero acá, digamos, aquellos que trabajamos en calidad hace tiempo, siempre hablamos de los gráficos de control. Fue muy interesante que el grupo que hace estadística dentro de la IHI desarrolló una herramienta para poner a cada país en límites de control, para entender si la epidemia estaba controlada o no y qué era predecible para el próximo tiempo, ¿no?
ustedes no lo van a ver porque no, Viviana tiene control de la pantalla, pero los límites de control hacen predecible saber cuántos muertes en este caso, que es el caso de Argentina, están todos los países del mundo que reportan datos, pueden mostrar cuál es la predicción de casos en el mediano plazo, ¿no? Entonces acá se ve la Argentina hace una semana, donde los límites de control muestran que podríamos tener por día entre 3 y creo que son 60, bueno, ahí está, Viviana, son 100 casos, 100 muertes por día, ¿no? Y que las que van ocurriendo, lamentablemente, forman parte de lo que los datos vienen prediciendo previamente, en forma previa a esta secuencia, como una serie de tiempo, y lo que van a hacer en el futuro, ¿no? Así que vemos otra herramienta de calidad de atención como es el gráfico de control aplicada a la epidemia de una manera distinta por lo que hace la IHI en este momento. Próximo. Pero un punto interesante, por eso queríamos ir redondeando un poco la presentación con esto, es que, bueno, aquellos que trabajamos en esta disciplina, nos encontramos con este paper publicado hace menos de un mes en la revista de ISCUA, en la revista de esta Sociedad Internacional de Calidad, que habla de las recomendaciones de expertos del rol de la seguridad del paciente en las iniciativas de COVID, ¿no? Los autores son Anthony Steins, que es suizo y trabaja en seguridad del paciente en ese país, en una de las regiones de Suiza. Y bueno, después viejos conocidos, ¿no? René Malberti, Don Berwick, Jeffrey Brownwave, Peter Lackman, Charles Vincent, que entre ellos recomendaron una serie de aspectos a tener en cuenta a la hora de tener la seguridad del paciente en el contexto del COVID-19, ¿no? Ellos generan 5 tipos de recomendaciones que ahora vamos a recorrer, y de vuelta, digamos, mostramos la mejor fuente de evidencia, que es este libro de ARC, que tiene 1500 páginas y que describe, que habla de todas las iniciativas relacionadas con seguridad del paciente y las califica, y por otro lado la recomendación de expertos. Las dos son fuentes de evidencia válidas, una muy minuciosa y detallada sobre el efecto, el impacto de las intervenciones. Por otro lado, también tenemos la contextualización de estas herramientas de seguridad del paciente en la epidemia COVID, y que da la luz en una forma muy apropiada en tiempo, ¿no? Porque estamos haciendo intervenciones, estas intervenciones surgen, estas recomendaciones se hacen disponibles durante la epidemia, ¿no? Así que las voy a recorrer rápidamente. Yo les voy a poner ahora en el chat, le voy a contestar a la gente que nos saluda de Río Gallegos, simplemente a ver si copié bien la dirección. Acá les estoy mandando un link de una traducción al castellano de este paper que hizo la gente de Nobles Seguros, encabezados por Fabián Vítolo, así que por ahí a algunos les es más fácil verlo de esa manera. Próxima. Entonces los autores hacen un grupo de recomendaciones, son 5. Una tiene que ver con fortalecer el sistema de entorno de atención, básicamente identificar un listado de verificación que resulte apropiado y evalúe la situación, reunir experiencias y evidencias, filtrarlas, resumir e informar a sus pares, desarrollar la idea del just in time, ¿no? En actividades de entrenamiento y simulación. Es muy, digamos, en general, más allá de esas circunstancias, esto, digamos, probablemente no haya habido sistema preparado para esta circunstancia, pero la simulación y el entrenamiento, especialmente para aspectos poco habituales en nuestra atención, son circunstancias que de alguna manera quisiéramos mejorar y lograr que fueran utilizadas en el momento correcto. Yo no sé, aparentemente no se escucha muy bien, espero no sea el caso. Por otro lado, también asesorar y apoyar a los líderes de todos los niveles, promover la seguridad física y psicológica del personal junto con su bienestar, y organizar el apoyo de sus colegas, ¿no? Así que de alguna manera, bueno, esto tenemos entre todos presente, y creo que ese es un poco el escenario que tenemos que pensar. Próxima. Y acá les dejamos simplemente una referencia. OMS Europa creó una cantidad de recomendaciones en respuesta a seguridad, perdón, a COVID, y acá marcamos 4 particularmente que tienen que ver con cómo lograr mantener la entrega de servicios esenciales, liberando recursos de la respuesta al COVID, entrenar y movilizar a la fuerza de tareas de salud de acuerdo a los servicios prioritarios, tratar de proteger a los profesionales de la salud en cuanto a circunstancias, como ya hablamos, el uso adecuado de equipamiento de protección personal, y finalmente anticipar y ocuparse de la salud mental de los profesionales de la salud que están involucrados en la atención, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque de alguna manera esto genera la disponibilidad de estos profesionales para poder seguir brindando cuidados, especialmente en etapas de máxima demanda. Próximo.
El otro grupo de recomendaciones es apoyar la participación y el empoderamiento de pacientes, familia y comunidad, aspecto crítico e importante. Ha sido muy triste ver cómo inevitablemente al principio y tal vez algo demasiado rígidamente después, se impide a los pacientes, perdón, a los familiares visitar a sus pacientes, tanto en el contexto de COVID como no COVID dentro de un hospital. Esto se ha ido flexibilizando con el tiempo. Los hospitales operan dentro de países y entornos que tienen distintas regulaciones y legislación y las tienen que obedecer. Bueno, eso es un desafío también para tener en cuenta. Entonces, tratar de, las recomendaciones que ellos hacen tienen que ver con desarrollar junto con los pacientes soluciones para prevenir, aislar, tratar y recuperar a los casos de COVID. Esto tiene que ver básicamente con lo que en algunos países se está hablando de la vigilancia epidemiológica comunitaria, ¿no? Donde los mismos ciudadanos, de una forma proactiva y no persecutoria, ayudan a identificar los casos, a que se aíslen adecuadamente y a evitar más contagios. Bueno, tratar de que los pacientes tengan herramientas para la autogestión de su manejo de las enfermedades, establecer, digamos, no existen demasiadas sociedades de pacientes a nivel latinoamericano, por lo menos, relacionadas con la seguridad del paciente, pero bueno, aprovechar aquellas que existen por enfermedades específicas para implementar soluciones, asesorar a los líderes sobre la atención centrada en la persona durante la pandemia, evaluar la seguridad y la equidad en la atención del paciente, eso, la equidad es fundamental, ¿no? El COVID está básicamente atacando sistemas de salud más débiles, más inequitativos, y eso se ve alrededor del mundo claramente, y tratar de trabajar en una política óptima de visitas, ¿no? Que respete las regulaciones, pero que tenga esa flexibilidad necesaria, tanto para acompañar a los pacientes que están aislados esperando un resultado, como aquellos que lamentablemente están en las últimas horas de vida y que necesitan de alguna manera acompañamiento, o por lo menos los familiares poder despedirse, ¿no? Próximo. Estos slides por ahí son un poco rápidos por el tiempo, pero básicamente una organización que se dedica a los cuidados centrados en el paciente a nivel global, que se llama Planetree, y Language of Caring, que es una división de Planetree, hace una cantidad de recomendaciones que ustedes la pueden consultar online, que tiene que ver sobre la política adecuada de visitas. Incluso recientemente, y también está traducido, ustedes lo pueden googlear, se ha creado un consenso a nivel global entre múltiples organizaciones dedicadas a los cuidados centrados en una persona, en general una coalición que permita el respeto de los cuidados centrados en el paciente durante la epidemia COVID. Así que bueno, son temas para tener en cuenta. Acá a la derecha hay un ejemplo que está en inglés lamentablemente, sobre las políticas de visitas de Johns Hopkins, que es probablemente uno de los hospitales más importantes del mundo, donde inicialmente eran súper restrictivos y después empezaban a permitir cosas como permitir el acompañamiento por parte de la pareja o un familiar en el parto o la cesárea, digamos, circunstancias que eran normales previamente, como decía Viviana, permitían más interacción y que lamentablemente se fueron retrayendo. Próximo. Pasemos a las próximas dos para ir más rápido, porque si no vamos a llegar. Disculpen, eso va a estar disponible, así que no hay problema. Entonces, otro grupo de recomendaciones tiene que ver con mejorar la atención clínica. Entonces, trabajar, como mencionó Viviana, en separar los flujos de pacientes, tratar de trabajar en aspectos tradicionales de la seguridad del paciente, ¿no? El trabajo en equipo, aspectos de comunicación, por eso este concepto del just in time de vuelta, cómo tener los recursos disponibles a quienes lo necesitan, cómo mejorar la comunicación, cómo mejorar aspectos de liderazgo, el uso de huddles, briefing y debriefing, herramientas familiares para nosotros que dan el espacio necesario para la seguridad del paciente dentro de las circunstancias de la pandemia, ¿no? Es curioso cómo algunas instituciones reaccionaron licenciando o diciendo no hace falta más la seguridad del paciente, y otros dieron más peso todavía que tenía, ¿no? Tenemos que tratar de encontrar que aquellos que entendieron que era más importante la seguridad del paciente en esta etapa puedan de alguna manera implementarlo adecuadamente y llevarlo en su máxima expresión, ¿no? Y bueno, y aquellos que puedan hacerlo, tener desarrollo de sistema de apoyo a la decisión clínica en base a hallazgos, que bueno, lamentablemente los soportes de decisión cambian regularmente porque las recomendaciones también cambian, pero bueno, habla de esta confiabilidad del sistema de atención clínico en base a los pacientes. Próximo. Y después, inevitablemente, mantener nuestra atención para reducir el daño, ¿no? Estos conceptos que tienen que ver con actualizar las guías de control de infecciones, estar atentos a las recomendaciones que existen, organizar, digamos, de vuelta a tiempo, just in time, auditorías claves, no pensar que observar y ayudar a aquellos profesionales de la salud a evaluar qué también usan los equipos de protección personal es una auditoría, una palabra que tal vez no sé si es la mejor elegida,
es evaluar nuestro desempeño para identificar oportunidades de mejora y hacerlo cada vez mejor. Ese es el desafío particular. Después, coordinar la identificación, el análisis y gestión de riesgo, ¿no? La circunstancia de recorrer, mirar, observar, para ver cómo se pueden hacer las cosas mejor y evitar daño adverso prevenible, que es a lo que nos dedicamos a aquellos interesados en la seguridad del paciente. Y por último, destacadamente las lesiones cutáneas por presión, porque bueno, los pacientes que están ventilados por COVID están puestos en una posición poco habitual, lo que era la ventilación mecánica previamente. Se ve que el shunt que produce la infección por COVID hace que el prono mejora la relación BQ y eso mejora la ventilación pulmonar y bueno, de alguna manera es poco habitual, pero son ventilaciones mecánicas muy prolongadas y que generan la necesidad de vigilar con mucho cuidado las úlceras por presión, que es daño prevenible. Próximo. Y como último dominio, perdón, como comentario simplemente, ¿una más? Perdón, sé que saltó alto. Bueno, había un comentario de flujo ahí particularmente para tener en cuenta, que bueno, ahí mostramos algunos ejemplos de un hospital de la ciudad de Córdoba, que realmente, digamos, el Instituto Modelo de Cardiología, que bueno, realmente ha sido visionario en esta necesidad de tratar de redireccionar flujos. Y finalmente, aprender. Aquellos que tenemos interés por la calidad de atención, tenemos que pensar que tenemos que tener una mente curiosa de aprendizaje permanente, y por eso las circunstancias de aún en este entorno tan complejo, mantener las capacidades del sistema de aprendizaje, tratar de resolver problemas y generar soluciones, promover la cultura de seguridad, resiliencia y aprendizaje. Cuanto más complicadas son las cosas, más importante, es más importante que tengamos esta cultura abierta de entender nuestros eventos adversos para mejorar la próxima vez. Después, bueno, tratar de involucrar aspectos que todavía son novedosos para la región, de personas que trabajan en factores humanos y ergonomía, el rediseño, las circunstancias de alto flujo, cómo mejorar la distribución de materiales, aspectos tradicionales de la ergonomía que hay que tener en cuenta. Y finalmente, medir el desempeño y tratar de entender por qué nuestro desempeño puede mejorar y cuáles son las causas de variación. Próximo. Entonces, para ir terminando, y les recomendamos que tanto en su versión en castellano como en inglés puedan leer el artículo de Steins, porque realmente resume en forma muy conceptual lo que es la seguridad del paciente en este momento. Próximo. Digamos, hace también un resumen de la evidencia y de aspectos que son interesantes para tener en cuenta en este momento, pero bueno, creo que balancea lo que yo les mencionaba antes entre recomendación de expertos y recordar lo que veníamos haciendo. Próximo. Entonces, para dar lugar a preguntas, digamos, esto simplemente, siempre le hacemos el aviso a esto que es extraordinario. Juan José Mira ha creado una aplicación en España para dar soporte emocional al personal de salud. Es libre, se llama Ser Más en tiempos de COVID. Es una aplicación que está para iPhone y para Android. Realmente, digamos, habrá que demostrar y bueno, habrá que ir viendo en su uso cuán efectiva es, pero la idea de poder generar una detección temprana de trastornos emocionales en el teléfono con 10 preguntas y generar una cantidad de recomendaciones, como por lo menos pedir ayuda, es algo que realmente es muy interesante y la verdad que valioso para sugerir. Creo que vamos terminando. Simplemente acá les mencionamos otro artículo publicado en la revista de ISCUA, que esto publicado hace ya un mes también, donde un grupo de personas que trabajamos ya hace 10 años en común en calidad de atención en la región, creamos lo que llamamos un llamado a atención, en que cómo empoderar y cómo fortalecer los sistemas de salud de nuestra región basados en calidad de atención, porque digamos, tenemos que ser consecuentes con lo que siempre hemos creído, de que la calidad de atención es parte del pilar del sistema de atención salud y que eso necesitamos de alguna manera que continúe y que se mejore y que, bueno, tengamos en cuenta que este llamado a los sistemas de salud para que aprendan también tengan presente que COVID probablemente nos acompañe más tiempo del que nosotros queremos y que haya próximas olas o recurrencias o brotes que hagan necesario que los hospitales se mantengan preparados para esta circunstancia y ojalá además podamos aprender de lo que el COVID a lo que el COVID nos enfrenta para otras prácticas dentro de las instituciones de salud, particularmente hospitales. Todo lo que estamos aprendiendo con COVID puede ser un gran promotor de disminuir el contagio por organismos multiresistentes dentro de los hospitales, ¿no? Circunstancias que antes le pasaban a otro, al paciente, ahora ante la protección del personal de salud, por ahí logra mantener hábitos que mejoren logren la disminución mayor que es necesaria de infecciones asociadas al cuidado de la salud, que siguen siendo el fenómeno de mayor impacto en Latinoamérica de seguridad del paciente. Próximo. Entonces, ¿cómo seguir? Bueno, como recién decía, la seguridad del paciente es clave en estos momentos.
el rol es asegurar que esta confiabilidad, esta palabra que repetimos mucho de confiabilidad, es todos los pacientes, todas las intervenciones, todas las veces. Cómo lograr que este cuidado sea el 100% confiable y que todos recibamos y demos los cuidados que se necesitan. Aplicar métodos que ya no son conocidos, así que tenemos que traer nuestra vieja mochila de seguridad del paciente y aplicarla a esta situación. Tratar de no descuidar a los pacientes no COVID, especialmente en seguridad del paciente. Tenemos que seguir vigilando eventos adversos prevenibles en aquellos tal vez a los que se les preste menos atención eventualmente, que son los pacientes no COVID dentro de un hospital o de un centro ambulatorio, y tratar de que no se olvide lo ganado, ¿no? Acá está mi correo electrónico. El correo electrónico de la doctora Rodríguez no llegó a la versión final, pero es berrodriguez@iex.org para que no se olviden y también le escriban a ella, por favor. Y al final, último slide, y ahí vamos a las preguntas, que hay unas cuantas. Bueno, simplemente, digamos, el IEX apoya una iniciativa que se llama el Foro Colaborativo, que bueno, ustedes seguramente muchos conocen, y que tratamos desde ahí también hacer aportes que tengan que ver con herramientas e iniciativas para mejorar la seguridad del paciente dentro de estas circunstancias que estamos viviendo ahora. Próxima. Y finalmente les hacemos una invitación, digamos, parte de nuestro trabajo es eso. Nosotros, el Foro Colaborativo hacía eventos presenciales, este año ninguno, probablemente, seguramente. Estamos empezando a hacer eventos regionales, y bueno, básicamente estamos convocando dentro de la Argentina, pero están también invitados personas interesadas de otros lugares de la región, para hacer eventos donde difundamos iniciativas de seguridad del paciente. Hacemos una la semana que viene, que eran esos encuentros regionales que hacemos alrededor del país. Bueno, empezamos por el NOA la semana que viene, y en la página del foro están publicadas las otras fechas, y nos encontraremos virtualmente todos, nacionalmente, a fin de octubre. Así que bueno, hasta ahora charlamos nosotros en esta circunstancia compleja donde hay 180, 190 de nosotros presenciando este webinar, y la idea sería que, bueno, de alguna manera ahora contestemos preguntas, y les agradecemos mucho su interés. Así que, si quieren, como las preguntas son bien difíciles, le voy a pedir a la doctora Rodríguez que las conteste. No sé si están clasificadas. Sí, hay algunas que fui contestando que vos ya por los contestaste algunas, comentarios, perfecto. pero de todas maneras quedaron algunas que se les puse que las íbamos a Bueno, dejar para el entonces, final. ok, vos ya contestaste algunas, perfecto. Algunas, sí. ¿Algunas? ¿Querés Silvina comentar algunas dice, respondidas? Sí. sí, no, los comentarios respondidos me parece que no fueron nada más que afirmaciones de Ok. mi comentario, como Entonces por vamos a las ejemplo, abiertas. María Sí. Alejandra, claro que el tema de, bueno, leo la pregunta de Silvina, que pregunta por la rotación en espejo del personal. Ahí me gustaría que Silvina nos aclare a qué se refiere con la rotación en espejo, si es la rotación por ciclos de semanas, 2 semanas, si es eso. Mientras nos contesta, leo la pregunta de ¿Silvina Elizabeth. González Dice, o Silvina Mabel González? Hay dos Silvina Silvinas. Mabel González. Bueno, acá tenemos la maravilla de esto que habla. Silvina, podés hablar, ¿eh? Este es un webinar dinámico. A ver, no quiere hablar. Mientras Bueno, leo la pregunta de Elizabeth, si nos sí. contesta Silvina, dice, ¿qué opinión tienen respecto a realizar procesos de certificación de la calidad en tiempos de pandemia, si es posible, y cómo ven el uso de tecnología para realizar procesos de acreditación de calidad asistencial? Bueno, en mi opinión es muy difícil en este momento hacer cualquier tipo de acreditación o de evaluación externa, porque por la dinámica de la evaluación externa es muy complejo realizarlo, tener visitantes dentro del hospital hoy es muy difícil, y la tecnología, no conozco experiencias de tecnología que trasladen el poder de la auditoría a terreno, no sé si vos conoces alguno. Por ahí puedo hacer un ejemplo, sí. No, a ver, el mundo tiene 4 o 5 grandes certificadoras en este momento a nivel global, y después los países tienen las suyas. Digamos, bueno, por supuesto, las restricciones de viaje son súper complejas, y las visitas en terreno. Lo que están haciendo algunas certificadoras es trabajar 70% a distancia, pero buscan identificar, por supuesto, un hospital en el momento que pueda hacer algo, digamos, ¿no? Porque si está con la terapia intensiva llena de gente y la emergencia llena de pacientes, no es el momento, pero en un momento de mediano alivio, y si la acreditación era algo que tenía probablemente identificado para hacer, por ejemplo, este año, lo que buscan son otras instituciones de la misma ciudad o de la misma región que hayan pasado por una circunstancia similar en el pasado, y esa persona se convierte en su voz en terreno. Entonces, combinan el autorreporte y las entrevistas a distancia
con observación directa por parte de aquella persona familiarizada con el sistema de acreditación, y eso genera un conjunto de herramientas donde, por supuesto, la gente que sigue acreditación sabe diferenciarlas y de alguna manera puede generar resultados interesantes. Así que bueno, hay que ver cómo funciona. La idea no es parar todo, pero bueno, vamos a ver cómo se despliega y nos irán contando los acreditadores si esto les funcionó y, más importante, si les funcionó a los hospitales que recibieron la acreditación, ¿no? Así que espero haber contestado ahí. ¿O seguís bien así? Sí, Elena del Rosario, que hizo un par de comentarios sobre todo el tema emocional y de estrés del personal, pregunta, además, que, bueno, ella comentaba que siempre se deja de lado el tema de estrés y el soporte emocional, que eso era una pena, y preguntó si creía que el tiempo de encierro nos afecta mucho más a todos, si a las familias a la familia del personal de salud más que a las familias de la sociedad, y qué tanto tiene que ver eso con la seguridad del profesional. Yo creo que sí, que hay una doble exposición, tanto al riesgo como al encierro, a nivel emocional y a nivel psicológico, y que el fenómeno del estrés claramente deteriora el desempeño de los profesionales, no solamente para el lado de la seguridad, sino para el desempeño en el proceso. Seguro, todo eso, piense que sería muy interesante leer de esto en un libro, digamos. Claro. Viviéndolo, seguramente hay muchas evaluaciones en curso, muchas mediciones, y bueno, vamos a ver cómo se logra, ¿no? Acá hay otra persona que no tiene nombre que pregunta No sé cómo cómo lo desde la logramos, calidad... tenemos que pedir que nos enseñe a cómo ser anónimos, ¿está bien? Así que vamos sí. Dice, ¿cómo desde la calidad de atención y seguridad se puede gestionar para minimizar el riesgo emocional de los profesionales? Bueno, creo que lo contamos recién, ¿no? Creo que, por ejemplo, el ejemplo de la aplicación que creó José María Mira en España es una de las formas de, digamos, es muy difícil prevenir, digamos, la exposición digamos, a circunstancias emocionales como estamos viendo, pero es muy importante tener herramientas de detección temprana de su impacto y a partir de eso ir generando intervenciones. Otra cosa que puede ser muy útil, como también mencionamos, es que creen climas de trabajo cooperativos y de alto nivel de comunicación. Entonces, el concepto de las herramientas de mejor trabajo en equipo definitivamente van a contribuir al soporte emocional dentro del hospital. Ya después las circunstancias comunitarias, como los profesionales de salud que tienen miedo de contagiar a su familia, esas cosas son mucho más complejas y bueno, hay países que tienen más recursos que han hecho que sus profesionales de salud vivan en hoteles durante la pandemia, lo cual es muy difícil de sostener porque también su familia los extraña, no son circunstancias complicados, ¿no? No sé si quieres hacer algo más, Viviana, ahí vos. No, de general, bueno, a mí me toca trabajar en un hospital en donde algunas personas estaban en mindfulness, que hacían mindfulness dentro de la institución para grupos de pacientes cardíacos con enfermedades cardíacas, lo trasladaron al grupo de personal de salud expuesto y ampliaron esa posibilidad para la gente que la quisiera tomar, ¿no? Es una herramienta más. Horacio de Córdoba nos cuenta que él está trabajando en gestión de tecnología médica, mantenimiento del equipamiento y decisión de adquisición, que es el aporte que puede brindar desde la calidad y la seguridad. Elena del Rosario comenta que que siente que el personal de salud está desprotegido, que no se proveyeron las necesidades, no se proveyeron los elementos necesarios y que nos agradece. Cecilia Romero pregunta por nuestra opinión sobre el programa Cuidar. Sinceramente, Cecilia, no conozco exactamente cómo es el programa Cuidar. He visto la aplicación, pero no conozco cómo es el programa, así que no quiero emitir una opinión sobre algo que no conozco profundamente. ¿Qué es por las preguntas de screening, probablemente? Supongo que sí, Sí. pero no sé cómo funcionan en base al tema de la Bueno, recolección de respuestas y la verdad que no sé qué es lo lo que que se hubiera hace con sido, ese dato. digamos, eso es imposible en términos de la realidad, pero lo que hubiera sido interesante es que ese cuestionario esté validado y testeado en una cantidad importante de pacientes para asegurar cuál es el nivel de precisión que tiene para detectar síntomas en la Claro, aplicación y en la realidad con los pacientes. y la realidad, Está en la sí, guardia recibiendo pacientes y hace de cuidar en vivo, digamos, ¿no? Entonces, haciendo preguntas, porque lo único que confirma los diagnósticos son los point of care, los serologías o el examen sí. físico, digamos, ¿no? Entonces, no es fácil, pero bueno, eso se irá conociendo con el tiempo, ¿no?
Déjame que lo Bueno, salude, no sé si a Carlos González. Carlos. A Carlos, claro. Sí, es nuestro Carlos es Carlos de nuestro Panamá. seguidor. Carlos, te vamos a hacer hablar. ¿No querés hablar? ¿Dónde estás? Ahí te vamos a... Pero bueno, no llego rápido a buscarlo. Pero Carlos básicamente menciona sobre cómo generar más interés en estas iniciativas de calidad y seguridad entre estudiantes de carreras de la salud. Bueno, ahí el recurso más simple, que es más abierto y gratuito y está en diferentes idiomas, es el Open School de la IHI, que es una herramienta gratuita. Ustedes pueden loguearse en la página de la IHI y realmente puede ser un gran punto que además ha tenido su impacto y su interés en escuelas de medicina, ¿no? Hay 30 preguntas más, es una Sí, circunstancia. A ver. bueno, Paulina Hurtado Arenas nos saluda desde Chile. Sí. Después, Mónica Rodríguez pregunta cuál es la recomendación para el tema de colegas enfermos, si es necesario informar públicamente quiénes son, qué medidas se tienen que tener con los grupos de trabajo. Mónica, la confidencialidad de los diagnósticos existe para este y para todo el resto. Ha habido un tema de manejo público de datos que está fuera de muchas de las normas, y que creo que tiene que ver con que el- la, la aceleración que tuvo todo esto fue demasiada y se hicieron públicos muchos datos que no tenían que hacerse. Las medidas de control y de cuidado tienen que ver con el uso de equipo de protección personal, el distanciamiento y el uso de barbijo universal, y la higiene de manos. No hay mucho más secreto que eso, y por supuesto el control de los sintomáticos para que no sigan contagiando dentro del equipo de salud. María Victoria hace una pregunta. El video, Viviana, digamos, nos acompaña Eugenia Serres, que es la persona que integra también el equipo de calidad del IEX. Vamos a editar el video y seguramente estará disponible muy pronto en la página del IEX. Muy pronto, esperemos la semana que viene, hay que editarlo, tampoco quiero generar expectativas que no podamos cumplir. Después, bueno, María Victoria le pregunta sobre por qué no pega la seguridad del paciente, digamos, ¿no? ¿Cómo cuesta que esté de moda? Eso Sí. es una circunstancia que, bueno, todos compartimos. Eh, es muy difícil. Yo creo que, lamentablemente, digamos, las culturas tienen mucha dificultad para reconocer lo que hacen mal, especialmente las latinas. Las sociedades anglosajonas han tenido una visión un poco más revisionista, y ni contar las asiáticas más desarrolladas. Es difícil entenderlo. Realmente, digamos, Latinoamérica particularmente es un área del país, del mundo, que tiene un nivel de gasto en salud que no es tan malo comparado con otras, pero un nivel de desperdicio y eventos adversos que es insostenible. Esperemos que esto ayude. Realmente llevamos entre todos muchos años trabajando en este tema y nos cuesta entender, justo como otras cosas, depende del país que cada uno viva, cómo estas cosas siguen ocurriendo. Pero bueno, siendo un poco más positivos, si, digamos, los profesionales de salud entienden que, aquel que trabaja en seguridad del paciente estaba y está para ayudarlo ahora también, probablemente estos cambios se sostengan en el tiempo, ¿no? Vamos a ver si ocurre. Después está Claudia Alonso, ¿querés hacer vos por ahí? Dice, Sí. pregunta si los testeos a los profesionales y a los pacientes que se internan en las instituciones aportan a la calidad de atención. Claudia, creo que estamos en un momento en que cada uno adapta a sus posibilidades. Los testeos en algunos países, por ejemplo, en Suiza se hace a todos los pacientes que ingresan a la institución, se hacen testeos programados para el personal. La verdad que la incertidumbre de las pruebas diagnósticas de este virus es enorme. La disponibilidad de recursos para nosotros en Latinoamérica es finita y hay que tratar de usarlo en el mejor momento y en la mejor situación. De acuerdo a la prevalencia que uno tiene dentro de la población, el testeo sirve más o menos. El valor predictivo positivo de un test es mayor cuando la prevalencia es más alta. Piensen que el 30% de las PCR pueden ser falsos negativos al momento de un paciente asintomático que se le hace un testeo. Como decía Ezequiel, no hay una forma fácil de hacer el diagnóstico de esta enfermedad porque tiene múltiples síntomas y múltiples formas de presentación, por lo cual creo que lo que tenemos que hacer es tratar de protegernos, asumir que existe cierto nivel de riesgo ante sintomáticos y asintomáticos, y pensar que las pandemias en general se han manejado hasta ahora, hasta esta pandemia, más con definiciones epidemiológicas que con definiciones de laboratorio, y que va a haber situaciones económicas que nos lleven a tener que generar definiciones
por clínica y por epidemiología, y protegernos ante el riesgo y no ante el diagnóstico. Con esto le quiero decir que si uno sospecha que la prevalencia es alta y que se tiene que cuidar con todos los pacientes, porque el riesgo de que el paciente sea asintomático y contagie, debe hacerlo. Creo que hay que subir las barreras de prevención y tratar de manejar y gestionar el recurso del diagnóstico de acuerdo a las posibilidades económicas. Bueno, Aitor Alberdi nos pregunta sobre la aplicación Ser Más. En Apple Store o en Android, Ser Más, ante el COVID. Así se llama la aplicación, Ser Más ante el COVID. No recuerdo si está, el grupo de Miguel Hernández está, no sé, no es Murcia, es una localidad que queda, creo que es al sur de Murcia, la que, digamos, desarrolló esta aplicación, que bueno, muy generosos. Va a estar todo disponible a presentación en la página. Los organismos de certificación extendieron por 6 meses los plazos. De todos modos, con organización se puede realizar, creo, al menos así lo estamos haciendo en nuestra empresa. Bueno, no sé si vos estás del lado de los que certifican o de los que son certificados. Seguramente, depende del país donde vivas, va a ser difícil este tema de viajar, así que este concepto de tener a alguien en el terreno va a ser interesante para no perder el tiempo. Gracias, Virgilio. Bueno, no... Bueno. Acá Clara Silvina, la rotación del personal por equipos para proteger el impacto de la exposición. Sí, es una estrategia que han usado muchos equipos de salud. Algunos lo hacen por semanas, otros lo hacen cada 15 días, asumiendo el fenómeno del periodo de incubación de 14 días. Todo tiene que ver con la forma de interpretación de los pacientes y el tipo de paciente. Es una forma inteligente de cuidar equipos y de cuidar recurso asistencial. Marisa Santos. Hola Marisa, están haciendo con los establecimientos de salud que hayan acreditado y les corresponde la visita este año, y en ocasiones, ahora muchas de ellas se han convertido en hospitales COVID totalmente. Bueno, es lo mismo, digamos. Dependerá de cada una de las organizaciones de certificación. En principio, bueno, no sabemos, nosotros, bueno, no somos acreditadores, pero en principio entendemos que en las circunstancias de cualquier país se están postergando a encontrar un modelo, ¿no? Acá hay una pregunta muy difícil de Carlos Escudero. Sí. Le voy a dejar a vos. Consideración les merece el desastre sucedido respecto a la seguridad, residentes y personal en las residencias de larga estancia como geriátrico, en muchos países desarrollados y en los que están en vías de. Carlos, creo que lo que sucedió deja en claro que naturalizamos los errores de manejo, de contacto, es decir, de la higiene de manos, de elementos de contacto entre pacientes y entre personal, y que además este virus en particular tiene una capacidad de transmisión tan alta que desafía cualquier sistema de salud y cualquier situación de contacto interhumana. Piensen que se contagia 2 veces o 3 veces más fácil que la gripe, es decir, que esto es tratar de parar el resfrío común, si lo miran desde ese punto de vista, con una mortalidad muchísimo más grande que la del resfrío común. Entonces, creo que entre que habíamos naturalizado el contacto desprotegido entre personas en las instituciones tanto de salud como de residencia, y este virus se contagia de una forma súper fácil, puso en relieve, como muchas cosas que ha puesto en relieve el COVID, esta naturalización de la falta de seguridad en todo lo que es control de infección. Perfecto. Después, bueno, Maritza nos pregunta, gran amiga Maritza del Perú, nos pregunta sobre si hay equipos de salud mental trabajando en primera línea. Entendemos que sí, el Ministerio de Salud, que en la Argentina es federal, así que depende de cada provincia en particular. Entiendo que hay algunas estrategias, incluso la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva han desplegado como líneas de contacto para los personales de salud que tenga preocupaciones sobre su salud mental para recibir apoyo psicológico telefónico. Habrá que ver después cuál pudo ser su efectividad. Bueno, Elena Rosero hace un comentario. Elena había preguntado en un momento si medir el desempeño era posible en esta situación. Creo que sí, que es posible, pero que es muy difícil, nada más. Sí. No entiendo la pregunta de Héctor Duriarte, porque hay una afirmación sobre Surma, pero no sé qué es. Bueno, si la quiere aclarar abajo, encantado. Cristian, quiero compartir que el sanatorio, bueno, en el Sanatorio Mater Dei, la Ciudad de Buenos Aires, Cristian Garzarroy nos comenta
que se han empezado a acompañar a pacientes graves que tienen COVID, cuando Ah, las vienen. visitas. Está bien. ¿Qué opinan? Bueno, nosotros no tenemos una opinión sobre instituciones públicas. En principio entendemos que todos están haciendo lo mejor que pueden con los recursos que tienen. Estas crisis desnudan en todos los países, incluso en los países más ricos, las inequidades, así que no creo que nadie se esté llevando el premio. Después, ¿qué opinan de la restricción de circulación dentro de la institución del equipo de mejora institucional? Bueno, ahora le pido que comente, pero en principio creemos que no es una mala idea, digamos, ¿no? Todo lo que mejora el desempeño y evidencia oportunidades de mejora debería estar incluso potenciado en estas circunstancias, pero bueno, no sé si vos tenés alguna opinión. No, en el caso de la institución donde yo trabajo fue al revés. El equipo de calidad nos ayuda con la medición de uso de equipo de protección personal, de gestión de consentimientos informados en esta situación en donde hay algunos desvíos en el proceso, nos ayuda con la medición del distanciamiento social en los momentos en donde la gente come o tiene espacios compartidos. La verdad es que nosotros no le pusimos restricción a la circulación, sino que les dimos la posibilidad de usar equipo de protección personal siempre que fuera necesario. No hubo una restricción. Bueno, Elena, muy activa en el chat, pregunta sobre, digamos, bueno, lo que charlábamos antes, que sería bueno Sí. tener herramientas de medición y evaluación de desempeño. Alejandra Calabrese pregunta sobre si nosotros creemos que aquellos profesionales que están en la primera línea de atención deben recibir ellos también como pacientes seguro de la cuarta ola, es decir, protección y amparo económico de los sistemas donde brindan sus servicios, es decir, de sus empleadores, sean públicos o privados. Mirá, no sé de dónde sos, Alejandra, en principio nuestros países no son muy fuertes en términos de cobertura de cualquier servicio, de educación, salud, y nos contaban que en España, por ejemplo, que es un país que se va muy afectado, bueno, se daba cierta garantía de que van a poder ser atendidos en la propia institución, tanto pacientes como sus familias, perdón, proveedores de salud como sus familias. Algunas instituciones de Latinoamérica también hemos escuchado, pero bueno, dependerá de la fortaleza de cada sistema de atención, que no es algo por lo que nos lo lucimos. Así que bueno, lamento no darte una respuesta. Sería importante que sea por su propio hospital o por cualquier lugar, sistema de cobertura, todos los ciudadanos reciban sus requerimientos cubiertos, ¿no? Después está, de Elena, ¿querés comentarle a vos, Viviana? Sí. Sí, Elena menciona este tema de la seguridad y la calidad como un problema permanente, desde el aire acondicionado, la ventilación, los filtros y bueno, Sí. el riesgo que tiene el diagnóstico. Así que sí, son todas cuestiones que, como les decía hace unos minutos, el resaltó problemas estructurales, problemas de procesos, todas cosas que tenemos que mejorar. Bueno, Jimena, Jimena nos saluda desde Uruguay. Bueno, por ejemplo, la Universidad de la República en Uruguay tiene ella pregunta sobre la inclusión de estas iniciativas en la sí. formación de profesionales de la salud. Entiendo, no sé si la Escuela de Enfermería también, pero la Escuela de Medicina tiene un curso de seguridad del paciente dentro de su formación académica, pero un curso no alcanza. El tema es cómo todos los cursos de todas las especialidades hablan este idioma, del desempeño, de la prevención de eventos adversos que son evitables, ¿no? Eso es un tema cultural más que de cursos. Así que bueno, en principio hay países que han hecho más que otros, pero bueno, definitivamente es una deuda para que no sea una reconversión en el viaje, sino que sea ya de origen algo que hay que llevar adelante, ¿no? La seguridad del paciente. Y después pregunta esta por ahí para vos, Viviana, Sí. después, en virtud de la alta tasa de asintomáticos, ¿no les parece que es riesgoso dividir el área respiratorio versus no respiratorio? Darío, creo que tu pregunta del Más lado que nada, de creo mi que forma de pensar. en Sí, tiene emergencias, que, pregunta él también, sí, el flujo, dividir el flujo en la guardia, sí. sí. Hay hospitales que han dividido el flujo en COVID, no COVID, verde, rojo, bueno, de distintas formas. La verdad es que yo creo que hay que generar un flujo de pacientes sintomáticos versus asintomáticos, probablemente, más que nada, pero considerar que dentro de los asintomáticos podemos tener pacientes que contagian y no pensar que todo aquel que es asintomático no tiene COVID. Creo que tenemos que manejarnos así, y por eso donde yo trabajo la idea es que aquel que es sintomático circula por un circuito
protegido, aislado y se hace el diagnóstico en ese circuito, pero todo aquel que entra al hospital asintomático para hacer otra cosa, circula con barbijo, se lo atiende con barbijo, se lo atiende con protección ocular, se trata de mantener la distancia siempre que sea posible en los ámbitos administrativos, y tratamos de que la internación sea lo más protegida posible, tanto para el que es asintomático como para el que es sintomático, y tratamos de considerar el riesgo en situaciones. Me parece que es una situación que es válida la tuya, y que el asintomático no va a contagiar, creo que es un error. Bien, después tenemos una pregunta, una persona nos pregunta si, Horacio nos pregunta si el IEX trabaja en conjunto con el ITAES. Son dos organizaciones distintas, grandes amigos, pero nosotros no hacemos las cosas que el ITAE hace también, que tiene que ver con la certificación por su modelo de acreditación. Después nos preguntan, después, bueno, servicio de emergencia, bueno, María nos cuenta que es finalmente de Rosario. Lamentablemente los líderes son designados por gremialistas, por la cual están a la altura de las circunstancias. No vamos a opinar sobre eso, Silvana. Se habla muy poco sobre la atención odontológica en estos tiempos, es un muy buen punto. Miren, incluso la Sociedad Chilena de Calidad Asistencial hizo un webinar o publicó un reporte sobre la seguridad del paciente en cuidados dentales, que es un tema muy interesante porque Viviana sabe mejor que yo de esto, pero en este momento los odontólogos deben ser los profesionales potencialmente más expuestos a la contagio, ¿no? Así que es un tema más Sí. muy interesante, ¿no? Sí. Sí, tienen mucho riesgo y la gente tiene mucho miedo de ir a los consultorios odontológicos, así que tienen una doble situación. Sí. Bueno, tenemos que ir terminando, pero bueno, no queremos, hay tantas preguntas que no queremos Sí. dejarlas sin atender. Pero desde Bolivia, no sé, ¿qué opinan sobre contar con un centro exclusivo para COVID? ¿O se debe utilizar el mismo, si hay que segmentar los centros, te parece? Sí. Eso creo que tiene que ver con el sistema de salud. Hay sistemas de salud que han segmentado en COVID, no de acuerdo al diagnóstico del paciente, y está bien, pueden hacer en cuanto a que todos los COVID positivos vayan a un lugar y el resto se sigan utilizando para los que necesitan otras cosas, considerando esto que decías unos minutos, ¿no? De que el riesgo de un asintomático existe, y no pensar que aquel que no tiene síntomas no tiene ningún riesgo para el otro paciente o para el personal de salud. Edna Sandoval nos pregunta si hay publicaciones sobre infección por COVID en personas de la salud. No sabemos. Lo que sí sabemos es que hay mucho interés por investigación de estas iniciativas, incluso algo de financiamiento en todo el mundo, así que va a haber muchas publicaciones. Harold nos escribe desde Nicaragua, país que he visitado en varias oportunidades y me ha entendido muy bien siempre. En una de las discusiones importantes en el hospital es que los procesos de calidad deben establecer como ser prioritarios o transversales, como reglas de oro. Bueno, lamentablemente, Harold, el que sepa la respuesta a tu pregunta, cómo armonizar y consensuar al respecto, se lleva el premio Nobel. Creo que todo tiene que ver con los líderes, ¿no? A mí me llamó mucho la atención en Nicaragua el compromiso del sistema de salud, digamos, los funcionarios muy comprometidos con brindar cuidados seguros. Así que es un buen ejemplo. Creo que dar el ejemplo y poner el tema como prioritario es una circunstancia que no es un mal comienzo para que las cosas ocurran, ¿no? Y Lilian nos saluda, vamos a hacer 2 o 3 preguntas más porque nos llegamos. ¿Qué opinan de las instituciones de salud? ¿Pueden, amparados por la ley, disponer de la rotación de su personal de salud por los diferentes servicios sin restricción alguna? ¿Qué opinas, Viviana? No sé, a ver, creo que las consideraciones, no, creo que no se puede ser sin restricción. Creo que las rotaciones tienen que ver con las capacidades profesionales, con el riesgo del personal para tener complicaciones con la infección asociada a COVID, y con la capacitación específica para realizar algunos procedimientos en forma protegida. Me parece que la rotación nunca puede ser sin restricciones. Existen restricciones para la rotación de personal. La rotación de horarios es distinta, la rotación de horarios puede generarse, pero también tiene la restricción de que hay que considerar el estrés que genera la rotación de los horarios, entonces hay que poner mecanismos compensadores a ese estrés que se le va a imponer a la persona que tiene que rotar sus horarios o sus días de trabajo. Ninguna rotación, ningún cambio es gratuito, y creo que no se puede hacer sin tener algunas consideraciones. Bueno, última respuesta.
Adriana nos pregunta, nos menciona que es difícil desvincular la seguridad del paciente de la seguridad del personal. Adriana, es lo mismo. Es lo Digamos, mismo. claramente, digamos, no se puede brindar cuidados seguros a los pacientes si no hay seguridad del personal de salud. Y lo ha demostrado esta pandemia de una manera dramática. Creo que desde la gripe porcina del 2009 no ha habido, H1N1, perdón, no ha habido tanta claridad con eso. Así que por eso lo mencionábamos al principio, lo mencionó Viviana, desde OMS en Suiza, como incluso el Día de la Seguridad del Paciente este año va a tener que ver con la seguridad del personal como foco crítico el 17 de septiembre. Les Sí, yo agradecemos su atención. en alguna de las respuestas dije que este tema del cuidado centrado en las personas se está recién gestando y tiene que ver con la inclusión del personal en el concepto, ¿no? Así que bueno, gracias por las preguntas, esperemos haber contestado casi todas. Un placer escucharlos y además, bueno, como es de esperar, entre aquellos que estamos tan interesados por este tema, que sea tan interactivo el ida y de vuelta. La grabación va a estar en unos días, miren cada tanto la página del IEX para que ustedes puedan acceder a los recursos que quieran mirar. Estamos a su disposición para lo que necesiten y los felicitamos por su interés. ¿Viviana? Bueno, muchas gracias a todos por estar. Bueno, Nos veremos. Hasta luego. gracias a aquellos que nos ayudaron con el webinar también, Romina, Nicolás y Romina, Eugenio. Nicolás y Eugenio. Nos vemos. Hasta Muy luego. bien, gracias. Hasta la próxima.